sol apenas asomaba por el horizonte cuando Capitán comenzó a ladrar insistentemente frente a la camioneta. Aún medio dormido, me incorporé del asiento y observé a través del parabrisas empañado la silueta del viejo edificio que se alzaba contra el amanecer. Era la primera vez que veíamos el lugar a la luz del día. Ya vamos, murmuré mientras buscaba las llaves en el bolsillo de mi chamarra gastada. El perro seguía impaciente, con su pelaje negro y canela erizado por la excitación de explorar un nuevo territorio. Habían pasado 2 semanas desde que firmé los papeles. La propiedad así, a ese precio, parecía demasiado buena para ser verdad. El antiguo orfanato Santa Esperanza y las 5 hectáreas circundantes habían estado abandonados por casi 4 décadas. Nadie en Paraíso Seco, nuestro pequeño pueblo de Michoacán, había mostrado interés en comprar aquel lugar olvidado. Decían que traía mala suerte, que tenía historias. Pero para un ranchero viudo como yo, con una hija en la universidad y una hipoteca que pagar, las supersticiones pesaban menos que la oportunidad de expandir mis pastizales. Vamos a conocer nuestra nueva adquisición, capitán, dije mientras bajaba de la camioneta, sintiendo el frío de la mañana calarme hasta los huesos. El edificio principal era una estructura sólida de cantera gris, de 2 pisos con ventanas altas y un pequeño campanario desmoronado. La maleza había invadido el camino de entrada y las enredaderas trepaban por las paredes como dedos verdes queriendo estrangular la construcción. A simple vista podía ver que el techo necesitaría reparaciones importantes y que las ventanas tendrían que ser reemplazadas, pero la estructura parecía firme. No era tan mal negocio después de todo. Mientras caminaba hacia la entrada principal, noté que Capitán no me seguía. Me giré para encontrarlo olfateando el suelo con intensidad, dando vueltas en círculos cerca de un viejo roble que dominaba el patio lateral. «Capitán, ven acá, muchacho», lo llamé, pero él solo levantó la cabeza un momento, me miró con sus ojos inteligentes y volvió a su tarea, ahora rascando la tierra con sus patas delanteras. Probablemente había encontrado el rastro de algún conejo o tlacuache. Desde que lo rescaté siendo un cachorro flaco y asustado en la carretera hace 7 años, siempre había mostrado un talento especial para rastrear. A mitad pastor alemán y mitad border collie, según me dijo el veterinario, una combinación que le daba inteligencia y determinación. Con un suspiro, dejé que siguiera con su exploración mientras yo me adentraba en el edificio. La puerta principal estaba asegurada con una cadena oxidada que se dio con facilidad ante mis pinzas. El interior olía a humedad, a polvo acumulado y a ese particular aroma de los lugares largo tiempo deshabitados. El vestíbulo era amplio, con un suelo de mosaicos hidráulicos que alguna vez debieron ser hermosos, pero ahora estaban cubiertos de suciedad y escombros. A la derecha había lo que parecía haber sido una oficina administrativa, y a la izquierda un salón grande que imaginé funcionó como comedor. La escalera de madera, sorprendentemente intacta, conducía al piso superior. Avancé despacio, escuchando el crujir del suelo bajo mis botas de trabajo y el eco de mis pasos rebotando en las paredes desnudas. Algunas habitaciones conservaban muebles viejos, camas de hierro oxidado, escritorios rotos, sillas apiladas en esquinas. En las paredes aún podían distinguirse rectángulos más claros donde alguna vez colgaron cuadros o crucifijos. «Este lugar ha visto mejores días», murmuré para mí mismo, calculando mentalmente cuánto costaría demoler el edificio para aprovechar el terreno. No tenía sentido conservarlo. Mi plan siempre había sido convertir esta tierra en pastizales para mi ganado. El ladrido insistente de Capitán me sacó de mis cavilaciones. Sonaba ansioso, casi desesperado. Salí rápidamente al exterior, preocupado de que hubiera encontrado alguna víbora o animal peligroso. Lo encontré en el mismo lugar, pero ahora cavaba frenéticamente, levantando tierra con tal vigor que pequeñas nubes de polvo se formaban a su alrededor. Me acerqué intrigado. «¿Qué encontraste, muchacho?», pregunté arrodillándome junto a él. Capitán se detuvo un momento, me miró y volvió a su labor con renovada energía. Decidí ayudarlo, más por curiosidad que por otra cosa. Con mis manos comencé a excavar donde él había empezado, sintiendo la tierra húmeda y fría entre mis dedos. Tuve que cavar mucho. A unos 30 centímetros de profundidad, mis dedos rozaron algo duro y metálico. Con cuidado, extraje lo que resultó ser una pequeña caja de hojalata del tamaño aproximado de un libro de bolsillo, completamente oxidada y abollada por los años. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», murmuré mientras limpiaba la tierra adherida a la caja. Capitán se sentó a mi lado, jadeando satisfecho, como si hubiera cumplido una importante misión. La caja no tenía cerradura, solo una tapa que se había sellado con el óxido y la humedad.
Con la navaja de mi bolsillo, trabajé cuidadosamente en los bordes hasta que logré abrirla con un chirrido metálico. Dentro encontré varias fotografías en blanco y negro, amarillentas y arrugadas por el tiempo. Mostraban a niños con uniformes sencillos, pantalones o faldas oscuras, camisas blancas, posando en formación frente al mismo edificio donde ahora me encontraba. En el reverso de una de ellas, con tinta descolorida, se leía Orfanato Santa Esperanza, generación 1958. También había un rosario de cuentas negras con un crucifijo de plata ennegrecida y, lo que más llamó mi atención, un pedazo de papel doblado que resultó ser un mapa rudimentario del terreno. Estaba dibujado a mano, con tinta azul desvanecida, y mostraba el contorno del edificio principal, el roble donde Capitán había encontrado la caja, y varios puntos marcados con pequeñas cruces rojas distribuidas por la propiedad. No tenía leyenda ni explicación alguna. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras sostenía aquellas reliquias. De repente, el edificio detrás de mí parecía observarme, como si sus ventanas vacías fueran ojos vigilantes. El capitán gimió suavemente y apoyó su cabeza en mi rodilla, como percibiendo mi inquietud. «No es nada, muchacho», le aseguré, acariciándole detrás de las orejas. «Solo cosas viejas de cuando esto era un orfanato». Guardé todo en la caja y decidí llevármela a casa. Había venido para evaluar qué necesitaría para comenzar a limpiar el terreno, pero ahora sentía una extraña reluctancia a seguir explorando solo. El día avanzaba y aún tenía que revisar el ganado en el amanecer, mi rancho familiar a unos 15 kilómetros de allí. «Volveremos mañana», le prometí a Capitán mientras regresábamos a la camioneta. Saltó al asiento del copiloto, como siempre, pero no dejó de mirar hacia atrás, hacia el viejo roble, hasta que doblamos en el camino y el orfanato desapareció de nuestra vista. Durante el trayecto de regreso no pude evitar pensar en aquellas fotografías. Esos niños, con sus expresiones serias y sus uniformes impecables, habrían crecido ya. Algunos quizás seguían vivos, rondando los 70 u 80 años. Me pregunté si alguno vivía aún en Paraíso Seco o si todos se habían marchado, dejando atrás el lugar que fue su hogar durante su infancia. En el rancho, las tareas diarias me distrajeron momentáneamente. Revisé a las vacas preñadas, reparé una sección de la cerca que había dañado el último temporal y hablé por teléfono con Lucía, mi hija, que estaba terminando su segundo año de veterinaria en Morelia. «¿Cómo está la nueva propiedad, papá?», preguntó después de contarme sobre sus exámenes finales. «Grande, abandonada, con mucho potencial», respondí, omitiendo mencionar la caja. «Cuídate, papá, no trabajes demasiado», me pidió, con ese tono que había adoptado desde que su madre murió, como si ahora ella fuera la adulta responsable en nuestra relación. «Siempre me cuido», mentí, sabiendo que ella sabía que era mentira. Desde que Teresa falleció de cáncer hace 5 años, el trabajo se había convertido en mi refugio y en mi escape. Esa noche, después de cenar, saqué la caja y extendí su contenido sobre la mesa de la cocina. Examiné cada fotografía con más detalle. Vi aproximadamente 20 niños en cada imagen, de diferentes edades. En algunas aparecían también adultos, 2 monjas con hábitos tradicionales y un hombre de traje que supuse sería algún funcionario o benefactor. El mapa me intrigaba especialmente. Lo comparé con los planos oficiales de la propiedad que me habían entregado al comprarla, y aunque el dibujo era impreciso, las marcas con cruces rojas correspondían a lugares específicos dentro del terreno. ¿Qué significaban esas cruces? ¿Y por qué alguien enterraría este mapa junto con las fotografías y el rosario? Capitán, que dormitaba junto a la chimenea, levantó su cabeza como si sintiera mi confusión. Nuestras miradas se encontraron y por un momento tuve la impresión de que él sabía más que yo sobre todo este asunto. «Mañana averiguaremos más», le dije, y él meneó la cola como si entendiera. Al día siguiente decidí pasar por la tienda de don Jaime antes de dirigirme al orfanato. Don Jaime Mondragón era uno de los hombres más ancianos del pueblo, con sus 85 años bien cumplidos. Su pequeña miscelánea era más un punto de reunión social que un negocio real, donde los viejos del pueblo se juntaban a jugar dominó y a intercambiar chismes y recuerdos. Lo encontré solo, acomodando latas de chiles en una estantería con manos temblorosas pero precisas. Al verme entrar, su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa que reveló los pocos dientes que le quedaban. «Mateo Hernández, qué sorpresa verte por aquí tan temprano», me saludó, abandonando su tarea para acercarse al mostrador.
¿Qué te trae por mi humilde establecimiento? ¿Necesitas algo para el rancho? Buenos días, don Jaime, respondí, estrechando su mano callosa. En realidad, venía a hacerle unas preguntas sobre el antiguo orfanato Santa Esperanza. Me dijeron que usted trabajó allí hace muchos años. Su sonrisa se desvaneció ligeramente y un brillo cauteloso apareció en sus ojos oscuros y hundidos. Sí que eres tú quien compró ese lugar, dijo, más como una afirmación que como pregunta. La gente ha estado hablando, dicen que planeas convertirlo en pastizales. Ese es el plan, confirmé, pero ayer encontré algo interesante enterrado en el terreno y me preguntaba si podría contarme más sobre la historia del orfanato. Don Jaime se quedó en silencio un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente señaló hacia una mesita en la esquina de la tienda. Vamos a sentarnos, muchacho. Esta es una historia que no se cuenta de pie. Nos acomodamos en las sillas desvencijadas mientras él servía 2 tazas de café negro y espeso de un termo que guardaba tras el mostrador. Trabajé como jardinero en Santa Esperanza durante casi 15 años, desde 1955 hasta que cerró en 1970. Comenzó soplando su café. En esa época, el orfanato estaba dirigido por la hermana Mercedes Altamirano, una mujer severa que venía de una familia adinerada de la capital. La gente creía que estaba haciendo una labor de caridad, pero quienes trabajábamos allí veíamos otra cara de la moneda. Dio un sorbo a su café antes de continuar, mirando más allá de mí hacia el pasado. Los niños vivían bajo un régimen estricto, demasiado estricto si me preguntas. Levantarse al amanecer, rezar, estudiar, trabajar en el huerto. Apenas tenían tiempo para jugar. Los castigos, don Jaime negó con la cabeza, los castigos eran brutales para la época, encierros en el sótano, azotes con vara, días sin comer. Un nudo se formó en mi garganta mientras lo escuchaba. Pensé en Lucía y en cómo, a pesar de nuestras dificultades económicas tras la muerte de Teresa, nunca había conocido ese tipo de crueldad. Pero lo que más me inquietaba, continuó don Jaime bajando la voz aunque estábamos solos, eran las desapariciones. De vez en cuando, algún niño simplemente ya no estaba. La hermana Mercedes decía que habían sido adoptados o trasladados a otros orfanatos, pero nunca había documentación, nunca veíamos a las supuestas familias adoptivas. ¿Cuántos niños desaparecieron así?, pregunté, sintiendo un escalofrío. No sabría decirte con exactitud, tal vez 6 o 7 durante el tiempo que trabajé allí. Recuerdo especialmente a un niño, Santiago, tendría unos 11 años. Era listo, demasiado preguntón para su propio bien. Siempre cuestionaba a las monjas, siempre pedía explicaciones. Un día ya no estaba. Cuando pregunté por él, la hermana Mercedes me dijo que me limitara a cortar el césped y a no meter las narices donde nadie investigó, la policía, las autoridades. Don Jaime soltó una risa amarga. En esos tiempos, en un pueblo pequeño como este, la hermana Mercedes tenía conexiones poderosas, amistades con el presidente municipal, con el comandante de policía. Además, ¿a quién le importaban unos huérfanos sin apellido ni influencia? Sacó un pañuelo del bolsillo y se limpió el sudor de la frente, a pesar de que la mañana era fresca. Había otra monja, más joven, la hermana Teresa. Ella sí se preocupaba por los niños, trataba de protegerlos cuando podía, pero tenía poco poder frente a la directora. A veces la veía llorar en el jardín cuando creía que nadie la observaba. Acordé el rosario en la caja y me pregunté si habría pertenecido a esta hermana Teresa. ¿Qué pasó con ellas cuando cerró el orfanato? La hermana Mercedes se fue a la Ciudad de México, según escuché, murió hace unos 20 años. De la hermana Teresa no supe más. Un día, poco antes del cierre definitivo, simplemente no volvió. Corrieron rumores de que había abandonado los hábitos, otros decían que la habían trasladado a otro convento como castigo por desafiar a la directora. Nadie supo la verdad. Mostró entonces una de las fotografías que había encontrado en la caja. ¿Reconoce a alguien aquí, don Jaime? El anciano se puso sus gruesas gafas y examinó la imagen con atención. Su dedo arrugado señaló a una de las monjas, una mujer joven con rostro amable que contrastaba con la expresión severa de su compañera. «Esta es la hermana Teresa», dijo. Luego señaló a la otra religiosa, de facciones duras y mentón prominente. «Y esta es la hermana Mercedes». Pasó su dedo por las caras de los niños, nombrando a algunos que recordaba. Se detuvo en un niño flaco con expresión desafiante. «Este es Santiago, el niño que te mencioné. Esta foto debió tomarse poco antes de su desaparición». El pulso se aceleró mientras sacaba el mapa del bolsillo. «¿Y esto? ¿Tiene alguna idea de qué podrían significar estas marcas?» Don Jaime estudió el papel con ceño fruncido. Tras un largo momento de silencio, negó con la cabeza. «No puedo decirte con certeza, pero...» Dudó. A veces veía a la hermana Teresa salir de noche con una pequeña pala. Pensé que estaría plantando algo en el jardín, pero siempre parecía.
asustada, mirando constantemente hacia las ventanas del edificio, como temiendo ser descubierta. Me devolvió el mapa con manos temblorosas. Si yo fuera tú, Mateo, tendría cuidado con lo que desentierra en ese lugar. Hay historias que quizás sea mejor dejar enterradas. Salí de la tienda con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que lo que Capitán había encontrado era solo la punta de algo mucho más grande y posiblemente oscuro. Cuando llegué al orfanato, Capitán ya estaba inquieto, como si percibiera la gravedad de nuestra misión. Con el mapa en mano, decidí investigar uno de los puntos marcados con cruces, el más cercano al edificio principal. Según el mapa, debía estar cerca de lo que parecía haber sido un pequeño cobertizo, ahora completamente derruido. Capitán me siguió, olfateando el suelo intensamente mientras avanzábamos entre hierbajos y escombros. Al llegar al lugar aproximado, el perro comenzó a excavar sin necesidad de indicación alguna. Esta vez me uní a él de inmediato, cavando con una pequeña pala que había traído del rancho. No encontramos otra caja, sino un objeto pequeño envuelto en lo que parecía ser los restos de un pañuelo. Con cuidado, lo desenvolví para descubrir un desgastado caballito de madera tallada, un juguete rudimentario pero hecho con evidente cariño. Tenía iniciales grabadas en la base SM. Santiago, el niño que había desaparecido. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral mientras sostenía aquel pequeño juguete, testigo silencioso de una historia enterrada por décadas. El capitán gimió suavemente y apoyó su cabeza contra mi pierna, como ofreciendo consuelo. Pasamos el resto de la mañana y parte de la tarde explorando 3 puntos más marcados en el mapa. En uno encontramos una zapatilla infantil deteriorada, en otro un medallón religioso con un nombre grabado, María Luisa Gómez, y en el tercero, un pequeño cuaderno cuyas páginas estaban tan deterioradas por la... Al atardecer, exhausto física y emocionalmente, decidí explorar brevemente el interior del edificio antes de regresar a casa. Capitán me seguía de cerca, inusualmente silencioso, como si el peso de nuestros descubrimientos también lo afectara a él. El sótano era la única parte que no había visitado el día anterior. La escalera de cemento que descendía desde la cocina estaba parcialmente derrumbada, pero aún permitía el paso con cuidado. Encendí la linterna de mi celular y avancé cautelosamente, notando el súbito descenso de temperatura y el aumento de la humedad. El espacio era amplio, con pilares de piedra que sostenían el techo abovedado. Había estantes vacíos adosados a las paredes, probablemente usados para almacenar alimentos en su época. En una esquina distinguí lo que parecían ser antiguas celdas con rejas oxidadas, pequeños espacios de no más de 2 metros cuadrados cada uno. «Los cuartos de castigo», murmuré, recordando las palabras de don Jaime sobre los métodos disciplinarios de la hermana Mercedes. Capitán, que había estado explorando el perímetro del sótano, comenzó a ladrar frente a una sección de la pared que parecía ligeramente diferente del resto. Me acerqué y noté que los ladrillos tenían un patrón distinto, como si esa parte hubiera sido reconstruida en algún momento. Pasé la mano sobre la superficie, sintiendo algo extraño en la textura. De pronto, uno de los ladrillos cedió bajo mi presión, moviéndose hacia adentro. Lo retiré con cuidado y metí la mano en el espacio vacío, palpando hasta que mis dedos tocaron lo que parecía ser un libro o cuaderno. Lo extraje con cuidado. Era un diario encuadernado en cuero desgastado, con las páginas amarillentas pero mayormente intactas, protegidas dentro del muro seco. La primera página, con caligrafía delicada, se leía: «Diario de la hermana Teresa Gutiérrez, Orfanato Santa Esperanza, 1960-1970». Mi corazón dio un vuelco. Aquí estaban las respuestas que buscábamos. Antes de que pudiera abrirlo, un fuerte estruendo resonó por todo el edificio, seguido del sonido de escombros cayendo. El capitán y yo nos sobresaltamos. Parte del techo del sótano se había derrumbado a pocos metros de nosotros. «Vámonos de aquí, muchacho», dije, guardando el diario en mi chamarra. «Este lugar no es seguro». Salimos apresuradamente, y una vez en el exterior, pude ver que la tormenta que habían pronosticado para esa noche estaba llegando antes de lo previsto. Nubes oscuras se cernían sobre nosotros y el viento comenzaba a agitar violentamente los árboles. Decidí que era momento de volver a casa y examinar el diario en la seguridad de mi rancho. Durante el trayecto de regreso, Capitán permaneció inusualmente quieto en el asiento del copiloto, como sumido en sus propios pensamientos. En la calidez de mi cocina,
Con la tormenta azotando las ventanas y Capitán dormitando junto al fuego, abrí el diario de la hermana Teresa y comencé a leer. Las primeras páginas describían su llegada al orfanato en 1960, recién salida del convento, llena de ideales y esperanzas de ayudar a niños desfavorecidos. Pronto, sin embargo, el tono cambiaba, volviéndose cada vez más preocupado y sombrío conforme describía los métodos de la hermana Mercedes y sus sospechas crecientes sobre las adopciones y traslados de ciertos niños. Hubo un pasaje que me heló la sangre. 18 de octubre de 1962. Hoy Santiago ha desaparecido. La hermana Mercedes dice que fue adoptado por una familia de Guadalajara, pero sé que miente. Anoche escuché gritos provenientes del sótano y esta mañana vi al señor Carranza, el presidente municipal, saliendo temprano por la puerta trasera. Tenía manchas oscuras en los puños de su camisa. Estoy aterrorizada, pero no puedo quedarme callada. Esos niños me necesitan. A medida que avanzaba en la lectura, la horrible verdad comenzaba a tomar forma. La hermana Teresa había descubierto que la hermana Mercedes, en complicidad con ciertos hombres poderosos del pueblo, el presidente municipal, el comandante de policía y un juez local, utilizaba el orfanato como medio para apropiarse de las herencias que algunos de los huérfanos habían recibido de sus padres fallecidos. Los niños que descubrían la verdad o que simplemente eran demasiado problemáticos sufrían accidentes o desaparecían. Las últimas entradas del diario eran las más perturbadoras. La hermana Teresa había empezado a recoger evidencias, a documentar las desapariciones, incluso a esconder los pocos objetos personales que encontraba de los niños después de que estos desaparecieran. La última entrada, fechada el 3 de julio de 1970, era breve y urgente. He encontrado los documentos que prueban todo. Falsificaciones de adopciones, certificados de defunción alterados, los registros de las herencias desviadas. La hermana Mercedes sospecha de mí. Esta noche escaparé y llevaré todo a las autoridades estatales. Si algo me sucede, que Dios proteja a estos niños y que algún día la verdad salga a la luz. Marcado en el mapa no solo dónde escondí sus pertenencias, sino también dónde les di sepultura digna a aquellos que no sobrevivieron. Que sus almas encuentren la paz que no tuvieron en vida. Cerré el diario, sintiendo náuseas y un profundo horror. Las cruces en el mapa no marcaban simples escondites de objetos personales, marcaban tumbas. Pequeñas tumbas improvisadas por una monja que intentó, en su desesperación, dar un último respeto a los niños que no pudo salvar. Esa noche apenas pude dormir. La lluvia golpeaba furiosamente contra el techo de mi casa, como si el cielo mismo llorara por aquellos niños olvidados. Capitán permaneció a mi lado en la cama, algo que normalmente no le permitía, pero esta vez agradecí su presencia cálida y reconfortante. La mañana siguiente tomé una decisión. Esto era más grande que yo, más importante que mis planes para expandir el rancho. Llamé a Miguel Vega, el nuevo comisario municipal, un hombre joven y honesto que había asumido el cargo hacía apenas 6 meses con la promesa de modernizar y limpiar el departamento de policía local. Me recibió en su oficina esa misma tarde. Era un hombre de unos 35 años, de constitución fuerte y mirada directa. Escuchó mi relato sin interrumpir, examinando el diario, las fotografías y el mapa con atención profesional, aunque pude ver cómo su expresión se endurecía a medida que comprendía el alcance de lo que le estaba contando. «Esto es perturbador, don Mateo», dijo finalmente, cerrando el diario. Si lo que está escrito aquí es cierto, estamos hablando de múltiples homicidios, de una conspiración que involucró a autoridades locales, de cuerpos enterrados ilegalmente. Pasó una mano por el rostro, visiblemente afectado. Tendré que informar a la Fiscalía Estatal. Esto va más allá de nuestra jurisdicción local. Lo entiendo, respondí. Solo quiero hacer lo correcto. Miguel se quedó mirando una de las fotografías, específicamente la imagen de una niña pequeña que sonreía tímidamente a la cámara. «¿Sucede algo?», pregunté, notando su repentino interés. «Esta niña», dijo señalando la fotografía, creo que es mi abuela Luisa Vega. Siempre me contó que se crió en un orfanato en Paraíso Seco hasta que fue adoptada por la familia Vega cuando tenía 12 años. Decía que había tenido suerte, que algunos de sus amigos no habían corrido con la misma fortuna. La sombra cruzó su rostro mientras hacía la conexión. Ahora entiendo a qué se refería. Todo este tiempo pensé que hablaba metafóricamente, que sus amigos habían terminado en hogares menos amorosos. Su voz adquirió un tono de determinación. «Voy a llegar al fondo de esto, don Mateo, se lo prometo, por mi abuela y por todos esos niños». Los días siguientes, el orfanato y sus terrenos se convirtieron en escenario de una intensa actividad policial. Llegaron peritos forenses de la capital estatal, antropólogos y arqueólogos.
con el mapa como guía y la ayuda de Capitán, cuyo olfato resultó extraordinariamente preciso para localizar los restos, fueron desenterrando una por una las evidencias de aquella tragedia olvidada. 7 cuerpos fueron encontrados, todos de niños entre 8 y 14 años. Los restos, después de tantas décadas, estaban en avanzado estado de descomposición, pero los expertos pudieron determinar que varios presentaban signos de trauma contundente en el cráneo o fracturas en huesos largos, consistentes con golpizas severas. El caso conmocionó a todo Paraíso Seco y pronto a la región entera. Los medios nacionales. Lucía regresó de la universidad al enterarse de las noticias. Su apoyo significó mucho para mí durante esas semanas difíciles, en las que mi propiedad recién adquirida se había convertido en el centro de un caso criminal histórico y mi nombre aparecía en todos los periódicos como el ranchero cuyo perro descubrió la verdad. «Estoy orgullosa de ti, papá», me dijo una noche mientras cenábamos. Mucha gente hubiera ignorado los hallazgos o incluso encubierto todo para no complicarse la vida y seguir adelante con sus planes. No podía ignorarlo, respondí sinceramente. Esos niños merecían justicia aunque llegara tarde. ¿Qué harás ahora con el terreno?, preguntó. Supongo que ya no lo convertirás en pastizales. No había pensado mucho en eso, absorto como estaba en la investigación, pero su pregunta cristalizó una idea que había estado formándose en mi mente. No puedo criar ganado sobre esas tumbas, aunque eventualmente los cuerpos serán trasladados a un cementerio apropiado, dije. Estaba pensando, si convertimos el lugar en algo que honre la memoria de esos niños, quizás un verdadero hogar para niños sin familia, pero uno donde sean tratados con dignidad y amor. Los ojos de Lucía brillaron con emoción. Eso sería maravilloso, papá. Podríamos trabajar con las autoridades, buscar apoyo de organizaciones. Yo podría involucrarme cuando termine la carrera, ofrecer servicios veterinarios para terapias con animales. Mientras la escuchaba entusiasmarse con el proyecto, sentí una calidez expandiéndose en mi pecho. Teresa, mi esposa, estaría orgullosa de nuestra hija. Siempre había dicho que Lucía tenía un corazón gigante, y aquí estaba la prueba. Capitán, como si entendiera que estábamos hablando de algo importante, se acercó y apoyó su cabeza en mi regazo, mirándome con esos ojos inteligentes que parecían contener una sabiduría ancestral. Nada de esto habría salido a la luz sin ti, muchacho, le dije acariciándole las orejas. Tú encontraste la caja, tú insististe en seguir cavando, de alguna manera sabías lo que estábamos buscando. En los meses siguientes, trabajamos con las autoridades para crear un plan apropiado para el terreno. La investigación continuó, llegando incluso a identificar a descendientes de aquellos que habían participado en la conspiración criminal. Aunque los perpetradores directos habían fallecido hacía años, la verdad por fin salía a la luz, trayendo una medida de paz a las familias de las víctimas y a la comunidad entera. La hermana Teresa nunca se encontró rastro. La teoría de los investigadores, basada en algunos testimonios recabados de ancianos del pueblo, era que probablemente había sido eliminada por la misma organización criminal al representar una amenaza para sus operaciones. Sin embargo, su diario y el mapa que tan cuidadosamente había preparado finalmente cumplieron su propósito: revelar la verdad y honrar la memoria de aquellos niños. Un año después de aquel día en que Capitán comenzó a cavar bajo el viejo roble, me encontraba de nuevo en los terrenos del antiguo orfanato, pero el panorama era completamente diferente. El edificio había sido restaurado y adaptado. Ya no era un lugar sombrío y amenazante, sino una estructura luminosa con ventanas amplias y paredes recién pintadas de colores cálidos. El centro infantil Santa Esperanza, como decidimos llamarlo en honor a la esperanza que nunca debió morir en aquel lugar, abriría sus puertas la semana siguiente. No sería un orfanato tradicional, sino un centro comunitario donde niños sin hogar o de familias en el centro del jardín, donde antes se alzaba solitario el viejo roble, ahora había un pequeño memorial. 7 árboles jóvenes plantados en círculo, uno por cada niño encontrado, y una placa que narraba brevemente la historia del lugar y honraba tanto a las víctimas como a la hermana Teresa, quien había arriesgado todo por protegerlo. Lucía, que había regresado a Paraíso Seco tras graduarse, dirigiría el programa de terapia asistida con animales. Y Capitán, aunque ya estaba entrado en años, sería el primer perro terapeuta del centro. Mientras contemplaba lo que habíamos logrado, sentí a Capitán tensarse junto a mí. Siguiendo su mirada, vi a una anciana que se acercaba lentamente, apoyándose en un bastón. Tendría unos 80 años, con el cabello blanco recogido en un moño y una expresión serena en su rostro surcado por arrugas. «Buenos días», saludé cuando estuvo cerca. «¿Puedo ayudarla en algo?». La mujer miró a su alrededor, sus ojos humedeciéndose ligeramente. «Solo quería ver qué han hecho con el lugar»,
dijo con voz suave. He estado siguiendo la historia en las noticias. Es mejor de lo que imaginaba. Algo en su manera de mirar el edificio, en la forma en que sus dedos arrugados acariciaban inconscientemente un pequeño crucifijo que llevaba al cuello, despertó mi curiosidad. ¿Conoció este lugar antes?, pregunté cautelosamente. Ella sonrió una sonrisa triste y cargada de memoria. Hace mucho tiempo, respondió. Trabajé aquí brevemente en los años 60. Mi corazón dio un vuelco. Usted es Teresa, confirmó ella, Teresa Gutiérrez, aunque hace muchos años que dejé los hábitos. Me quedé sin palabras. La hermana Teresa, la mujer cuyo diario había revelado la verdad, estaba viva y de pie frente a mí. Pero las autoridades la buscaron. Pensamos que usted... Que había muerto, lo sé, completó ella con una leve sonrisa. Y así fue mejor durante muchos años. Escapé aquella noche de julio, como escribí en mi diario, pero no conseguí llegar a las autoridades estatales. Hombres enviados por la hermana Mercedes y sus cómplices me interceptaron en el camino. Logré escapar por poco, pero supe que no estaría segura mientras ellos tuvieran poder. Se agachó con dificultad para acariciar a Capitán, quien, sorprendentemente, se dejó tocar por esta extraña con una mansedumbre inusual. Cambié mi nombre, me fui al norte, a Sonora. Me casé, tuve hijos, construí una nueva vida, siempre con el peso de lo que había dejado atrás. Cuando vi en las noticias lo que había ocurrido aquí, supe que finalmente era seguro regresar, que podía ver con mis propios ojos que aquellos niños no habían sido olvidados. Las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas ahora. Nunca pensé que vería este día. Enterré sus pertenencias, marqué sus tumbas, esperando que algún día alguien encontrara la verdad. Pero pasaron los años, luego décadas. El capitán, quien encontró su caja, le dije, sintiendo un nudo en la garganta. Él insistió en cavar junto al roble, como si supiera exactamente qué buscábamos. Teresa sonrió a través de las lágrimas y volvió a acariciar al perro. Los animales perciben cosas que nosotros no podemos, dijo. Quizás sintió la presencia de esos niños, su deseo de ser encontrado. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando el memorial y el edificio restaurado. Finalmente, la invité a recorrer el centro, a ver cómo habíamos transformado aquel lugar de oscuridad en uno de luz y esperanza. Mientras caminábamos, con Capitán siguiéndonos fielmente, pensé en los giros inesperados de la vida. Había comprado esta propiedad pensando en expandir mi rancho, en asegurar el futuro económico de mi familia. Nunca imaginé que terminaría desenterrando secretos de décadas, trayendo justicia a niños olvidados y creando un nuevo propósito para mí y para mi hija. Miré a Capitán, mi compañero leal, que había iniciado todo esto con su insistencia en cavar junto a aquel viejo roble. Quizás Teresa tenía razón. Quizás él había percibido algo que los humanos no podíamos, los susurros silenciosos de aquellos que necesitaban ser encontrados, ser recordados. Una semana después, el día de la inauguración oficial del centro, el patio se llenó de personas. Autoridades locales, medios de comunicación, vecinos curiosos y, lo más importante, familias con niños que se beneficiarían del nuevo proyecto. Teresa, que había decidido quedarse en Paraíso Seco por un tiempo, estaba entre los invitados de honor. Durante la ceremonia, compartió brevemente su historia, su voz quebrada por la emoción, pero firme en su mensaje de que nunca es tarde para la verdad y la justicia. Cuando llegó mi turno de hablar, miré a mi alrededor a Lucía, radiante y apasionada por el proyecto que ahora lideraría, a Teresa, cuyo valor finalmente encontraba reconocimiento, los rostros esperanzados de los niños que pronto llenarían estas instalaciones, y sentí una profunda gratitud. Este lugar, dije, comenzó con una tragedia que permaneció oculta demasiado tiempo. Pero hoy no estamos aquí para hablar de oscuridad, sino de luz, de cómo incluso las historias más dolorosas pueden, eventualmente, transformarse en algo que trae sanación y esperanza. Bajé la mirada hacia Capitán, sentado fielmente a mi lado como siempre. A veces necesitamos que algo o alguien nos muestre dónde cavar, dónde buscar las verdades enterradas. Este centro no existiría si un perro no hubiera insistido en desenterrar una vieja caja metálica. A veces la lealtad, la persistencia y el amor, incluso el de un animal, pueden cambiar el curso de muchas vidas. Esa noche, ya en la tranquilidad de nuestro rancho, Lucía y yo nos sentamos en el porche, contemplando las estrellas mientras Capitán descansaba a nuestros pies. La brisa cálida traía el aroma de la tierra húmeda y de las flores silvestres que crecían en los campos circundantes. «¿Sabes, papá?», dijo Lucía después de un largo silencio. «Mamá estaría muy orgullosa de lo que has hecho». Sonreí sintiendo que Teresa, mi
esposa, de alguna manera estaba presente, aprobando silenciosamente nuestras decisiones. De lo que hemos hecho, corregí. Tú, yo y este viejo sabueso testarudo. El capitán, al oír mi referencia a él, levantó la cabeza y me miró con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Si los perros pudieran sonreír, juraría que él lo estaba haciendo en ese momento. Mientras acariciaba su pelaje, pensé en todos los secretos que la tierra guarda, en todas las historias que esperan ser desenterradas. A veces solo necesitamos la guía adecuada, la persistencia de un perro, el valor de una monja, la curiosidad de un ranchero para sacarlas a la luz. El orfanato que había comprado pensando en convertirlo en pastizales se había transformado en algo mucho más valioso. Un lugar de sanación, un testimonio de que incluso las verdades más dolorosamente enterradas pueden, con el tiempo y la dedicación adecuada, florecer en algo hermoso. El capitán, mi fiel compañero, había sido el catalizador de todo. En su simple instinto de cavar, había desenterrado no solo objetos físicos, sino también la posibilidad de redención para un lugar marcado por la tragedia, la oportunidad de justicia para almas olvidadas y un nuevo propósito para mi familia. Mientras el sueño comenzaba a vencerme, con las estrellas brillando sobre el rancho al amanecer y el suave ronquido de capitán como música de fondo, sentí una profunda paz. Los secretos del orfanato Santa Esperanza habían sido finalmente revelados,